San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de A Nuestra Salud, ciclo de conferencias organizadas por el Hospital Universitario de San Vicente Fundación de Medellín. Estas conferencias son preparadas mes a mes por los especialistas del hospital, que nos preparan contenidos de calidad para enseñarnos a vivir saludablemente. Pero recordemos que estas conferencias para nada reemplazan las citas médicas. Si queremos asistir a alguna cita médica, yo les doy los datos de dónde podemos conseguirlas. En el caso de Medellín, en el Hospital de Medellín, simplemente marcamos 448-2626, opción 1. En el caso de Río Negro, la opción 2. Saludamos a las personas que nos acompañan hoy en este auditorio, pero también a aquellas personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener un tema muy importante y es ambiente familiar favorable para niños con limitaciones físicas y mentales. ¿Cómo lograr este ambiente familiar para personas que son tan especiales para nosotros? Para eso nos acompaña la doctora Elizabeth Gómez González. Ella es médica cirujana de la Universidad de Antioquia y especialista en terapia familiar de la Universidad también de Antioquia y trabaja para nosotros, está con nosotros en el Hospital Universitario San Vicente Fundación en Medellín. Antes de invitar a la doctora, quiero ofrecer un agradecimiento al Centro Comercial San Diego, que mes a mes nos facilita este espacio para realizar estas importantes conferencias. Bueno, ahora entonces invito a la doctora Elizabeth Gómez. Muchas gracias, buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio y sobre todo felicitarlos por la asistencia y agradecerles por estar aquí, como decía la compañera, a pesar de esta tarde tan lluviosa y de los inconvenientes que se han presentado una fecha como hoy. Los voy a acompañar durante esta conferencia para que compartamos un tema que es el ambiente familiar en niños con limitaciones físicas y mentales. Inicialmente quiero que comencemos con una lectura muy especial que encontré y la cual me gustó muchísimo, donde vamos a atravesar como por una historia, un cuentecito. Ese cuento es escrito por Katy Anthony. Katy Anthony es una mamá que trabaja en pro de los derechos de los discapacitados y ella representa un instituto de familia en Vancouver, Canadá. Y desde su experiencia de la discapacidad, ella nos ha compartido esta historia. Le voy a dar continuidad le voy a dar inicio en este momento y al final de la conferencia le voy a dar terminación a este cuento que los va a entrar en el mundo de la discapacidad. Con frecuencia me piden que describa la experiencia de educar a un hijo con una discapacidad para intentar que las personas que no han compartido esa experiencia la comprendan y se pueden imaginar cómo me siento. Les cuento algo como así. Cuando vas a tener un bebé, se planifica un fabuloso viaje de vacaciones. Lo planifico a Italia. Se compran tiquetes, guías de viajes, planes maravillosos. Planeamos ir al Coliseo, conocer el Miguel Ángel, conocer las góndolas de Venecia. Incluso hasta nos aprendemos algunas frases en italiano para poder conversar. Todo es bastante emocionante. Después de varios meses de impactante espera, llega ese día tan anhelado, haces las maletas y vas al aeropuerto. Varias horas después aterriza el avión. ¡Oh, sorpresa! La azafata te dice, anuncia, pasajeros, bienvenidos a Holanda. ¿Holanda? ¿Dices Holanda? ¿Cómo que Holanda? Yo compré un tiquete para viajar a Italia. Se suponía que este avión viajaba hasta Italia. Toda mi vida he soñado única y exclusivamente con ir a Italia, pero ha habido un cambio de planes en el vuelo. El avión ha aterrizado en Holanda y ahí tú debes bajarte. Lo importante es tener en cuenta que no te han llevado a un lugar sucio, no está lleno de pestilencia, no hay hambruna y tampoco hay enfermedad.
Solo se trata de un sitio diferente. No es Italia, es Holanda. Así que deberás salir y comprar nuevas guías, incluso aprender otro idioma completamente distinto. Entonces, ¿qué pasa? En Holanda empiezas a conocer un grupo de gente nueva que de una u otra forma jamás habían conocido, solo que se trata de un lugar diferente. El ritmo en Holanda es más lento, menos extravagante que en Italia, pero después de permanecer allí en Holanda durante un tiempo, recuperas el aliento, contemplas los alrededores y empiezas a notar que Italia tiene molinos de viento, tiene tulipanes, pero todos a quienes conocen están ocupados porque van y vienen de Italia y alardeando acerca del tiempo maravilloso que han pasado en Italia. Y por el resto de tu vida te dirás, sí, pero ¿por qué? Si Italia era mi destino, es lo que yo había planeado y este dolor nunca desaparece del todo, porque la pérdida de ese sueño de no ir a Italia era muy significativa para ti. Sin embargo, te pasas la vida lamentándote de no haber llegado a Italia. Puede que nunca te sientas libre para disfrutar de las cosas tan especiales y hermosas que te ofrece Holanda. En todo lo que hemos logrado entender de este cuentecito, le vamos a dar vía libre a nuestro viaje, que no es Italia, es Holanda, porque no es el hijo que esperábamos tener. Ninguno de nosotros estábamos pensando en el nacimiento de ese hijo con una discapacidad. Empecemos entonces diciendo que el nacimiento de un niño con una discapacidad es el descubrimiento del que la padece, porque tiene un impacto completo y profundo en todos los miembros de la familia, sin importar si es el padre, la madre, el hermano, los tíos, los abuelos, y se puede traducir en una difícil forma de manejar las necesidades para todas las personas, es decir, que ya estamos aterrizando en nuestro viaje a Holanda. Esta frase es de Eva Ghiberti. Eva Ghiberti es una psicóloga, psicoanalista, ha trabajado también con familias, es argentina y dice que el papel de los padres no es preparar el camino para los hijos, es preparar a los hijos para ese camino. ¿Cuál es entonces la motivación para que empecemos a conversar sobre este tema del ambiente familiar en hogares donde hay niños con limitaciones físicas y mentales? Les voy a contar qué hizo que pensáramos en lo importante que podría ser este tema para todos ustedes. Lo primero es que somos conscientes de que ser familiar de un niño con una discapacidad física y mental, o física y o mental, porque hay veces se combinan las dos, es un asunto que es difícil y es especial para todos los miembros de la familia. Que ustedes empiecen a comprender que no están solos, que lo que les pasa a ustedes les pasa a muchas familias. Y cuando yo siento que no estoy solo en una situación, eso a mí me da un aire de tranquilidad, me da un aire de esperanza, de menos sufrimiento. Es cierto modo, son una familia especial, ustedes los que tienen hijos con discapacidad, porque no les ocurren cosas iguales a las que les ocurren a otras familias, son especiales, mas no diferentes. Compartirles cuáles son los sentimientos y las emociones que cada uno de ustedes, como papás, tíos, abuelos o hermanos de esos niños discapacitados, pueden experimentar. Y que aprendamos conjuntamente que esas emociones y sentimientos que experimentamos son absolutamente normales y no tenemos por qué rechazarlas ni excluirlas de nuestra vida. Y vamos a aprender también algunas cositas sencillas que ustedes pueden hacer en casa para trabajar con esa discapacidad, que yo la voy a titular en mi conferencia un kit de supervivencia. Y vamos a darle voz y voto a ese colectivo, a tantos papás y mamás o familiares de niños con discapacidad que nos acompañan en esta conferencia. Nos van a acompañar unas imágenes muy lindas que son de la película Intensamente de Disney. Bueno, vamos a definir primero el concepto de familia. Hasta hace algunos años se creía que la familia era ese grupo de personas que estaban reunidas en el hogar, pero que tenían un vínculo de consanguinidad. La nueva
teoría de familia o los que trabajan el concepto de familia en esta era moderna, hablan que la familia es el conjunto de personas que interactúan en un mismo espacio físico. La conducta de una persona influye directamente en las otras, si es positiva para bien, si es negativa pues no tan bien. Esas personas no necesariamente tienen que tener un vínculo consanguíneo, persiguen ideales comunes y es un sistema abierto porque las personas entran y salen de ese sistema constantemente, no siempre, y desde que nacen hasta que mueren pues se quedan las mismas personas y las une un sentimiento muy especial. Ese sentimiento es el afecto, ¿cierto? Y tienen unas metas básicas o unos principios básicos para ir colmando las necesidades de esos hijos que van formando a lo largo de su vida. Vamos a mirar primero cuáles son las necesidades básicas de la familia. Todas las familias tienen una serie de necesidades. Las primeras, o las que yo he denominado las primeras, son las necesidades de tipo emocional. En esas necesidades emocionales, yo, como miembro de una familia, independiente de la edad que yo tengo, necesito sentirme seguro y libre de amenazas, porque la familia es el lugar que me da a mí el anclaje para moverme de forma tranquila en la vida. En la familia requiero sentirme amado y requiero sentirme aceptado, sentirme adecuado y competente, es decir, que soy capaz. Sentirme autónomo, ser capaz de decidir, ser responsable, sentirme muy importante y que pertenezco. Ese sentido de pertenencia es muy importante y mucho más con el niño discapacitado. La familia tiene también la función de disciplinar. ¿A través de qué asuntos la familia disciplina? De fomentar adultos responsables, que se autocontrolen y que actúen por convicción y por decisión propia. La familia busca también a través del disciplinar, buscar la responsabilidad y busca también utilizar refuerzos, o sea, lo que antes a nosotros nos tocó, que se denominaban los castigos, ¿cierto? Esos refuerzos permiten generar acciones reparadoras. No lo haga por esto y por esto. Si lo hace de esta manera, le va a resultar mejor. Como no hizo lo que debía, esta es la consecuencia. Es decir, que los refuerzos, que ya no los llamamos castigos, son necesarios en la acción de disciplinar. Educar en la responsabilidad es la necesidad que todas las familias tenemos de fomentar en los miembros de ella la toma de decisiones, la posibilidad de escoger, de aceptar y sobre todo de responder por las consecuencias ante lo que se hace y se dice, porque la vida sin límites y sin responsabilidades no puede existir. Teniendo en cuenta que esas son las funciones principales de la familia, las principales, porque si fuéramos a nombrar qué funciones tiene la familia, creo yo que no terminaríamos, ¿cierto? No hay ninguna instancia en la sociedad que tenga tantas funciones como tiene la familia, entonces no terminaríamos, son solo esbozos de alguna. Entonces, cuando llega un hijo con discapacidad a la familia, empiezan una serie de asuntos que nos conmueven, nos irritan, nos intranquilizan, nos causan angustia, dolor, sufrimiento. Entonces empiezan problemas que son a todo nivel. Inician problemas con el hijo, con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se acomoda a lo que estábamos pensando que iba a ser el hijo, que todos anhelábamos que iba a ser pues normal, porque ese hijo en general hay que prestarle más atención, porque en general los niños con limitaciones físicas o mentales tienen alteraciones comportamentales, entonces ese niño es más agresivo o más violento, te está llamando todo el tiempo la atención. Empiezan problemas a nivel de los hermanos, ahorita vamos a ver las emociones, entonces los hermanos de esos niños con discapacidad experimentan miedo, angustia, rabia, frustración, tristeza, que son emociones que las vamos a ver como normales y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y empiezan los problemas en la relación conyugal de los padres. Como los padres en general desbordan la energía y la atención a su hijo con discapacidad, la relación conyugal cambia, se connota de una forma diferente y al ocuparse del hijo, los padres dejan de ser pareja muchas veces y en ocasiones la relación de pareja se destruye. Entonces empiezan, por ende, cambios en las relaciones familiares, cambios en el trabajo, porque entonces uno de los progenitores tiene que ser el cuidador
y el otro debe salir a trabajar porque requiere ser el proveedor. Empieza un agotamiento físico y mental porque hay turnos para cuidado, hay mamás y papás que no pueden dormir, tienen que estar pendientes del todo el tiempo, reclamar los medicamentos, llevarlo a las citas médicas, empiezan las dificultades económicas, requiere un colegio especial, una educación que no es la regular y que requiere un costo por desplazamiento, requiere un dinero por citas médicas, por copagos, etcétera. Entonces ahí empieza pues como las diferentes limitaciones. Entonces entramos ya al tema de la discapacidad. Es una enfermedad, es una condición absolutamente compleja. Se dice más o menos en algunas estadísticas que 5 de cada 20 niños menores de 14 años tienen algún grado de discapacidad o limitación, es decir, que estamos frente a una cifra bastante grande. La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como un término genérico que abarca todas las diferencias, las limitaciones para realizar actividades y restricciones de participación. Esto se refiere a aspectos negativos de la interacción entre personas que tienen una condición de salud y unos factores contextuales que se relacionan con el ambiente y con las personas. Es importante entender que la irrupción de un miembro con algún tipo de discapacidad, es decir, la llegada, convoca una serie de alteraciones que no solamente es en la persona misma, sino en la dinámica familiar, es decir, en la forma como el grupo familiar se relaciona y se ha relacionado hasta la llegada de ese hijo. La discapacidad intenta lograr en el hijo discapacitado, por medio de la familia, la mejor calidad de vida, mediante todo lo que esté a la mano, como decimos los paisas, echamos mano de cualquier cosa, con tal de que ese niño discapacitado o con alguna limitación esté bien, pueda sentirse bien y pueda crecer lo más normal posible. No solo el sujeto, es decir, no solo el niño que tiene la limitación sufre y necesita atención, sino que necesita toda la familia. Alguna vez estuvimos en este mismo escenario, en este mismo lugar, hablando de adicciones y hablamos que por cada 10 familias de pacientes con adicción hay 8 familias que están muy enfermitas. Eso mismo pasa en la discapacidad. La familia completa necesita ayuda, está enferma o afectada la mamá, el papá, los hermanos. Entonces el foco de atención de nosotros como trabajadores de la salud no se traduce solamente en el niño con la limitación, se traduce en el grupo familiar. Y la discapacidad como tal, pues les decía, es un fenómeno muy complejo que contribuye a tener relación con asuntos políticos, económicos, culturales, sociales, que tienen una envergadura bastante amplia. A veces la discapacidad llega porque el niño ha nacido así, porque en una ecografía de tercer nivel en la gestación, el obstetra percibe que hay la discapacidad, la encuentra y la comunica desde la gestación a la familia. Otras veces no se sabe durante la gestación y uno se entera de la discapacidad en el momento inmediato del parto. Algunas veces el niño sale normal y la discapacidad viene con el paso del tiempo. Por ejemplo, un niño de 4 o 5 años que tiene una meningitis y como secuela le queda una sordera. Ya había vivido con él un tiempo normal y la discapacidad me llegó introspectivamente. Por ejemplo, un niño de 10 o 12 años sano que accidentalmente en nuestra ciudad tuvo una herida por proyectil de arma de fuego, tuvo un trauma raquimedular y quedó cuadripléjico. Llegó una discapacidad teniendo en cuenta que ya había sido normal. Entonces no importa en qué momento llegue, puede ser al principio, en la gestación, en el nacimiento o el embarazo, igual es discapacidad o limitación. Hay diferentes tipos de discapacidad, no es el tema que nos convoca en este momento, pero solo por nombrarlas. Hay discapacidad motriz, hay discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad mental, discapacidad sensorial y discapacidad múltiple. La discapacidad múltiple es la que converge todas las anteriores, es decir, un niño que tiene física o motriz, intelectual, mental y sensorial. La discapacidad no es culpa de nadie. No podemos empezar a pensar qué hice, qué no hice, por qué. Hace poco una señora en consulta me decía, mi hijo tiene una discapacidad porque mi esposo me abandonó en el embarazo y yo lloré mucho. Y por tanto llanto el niño nació con la discapacidad. Entonces es importante entender
que no es culpa de nadie. La discapacidad no se transmite como un resfriado. Entonces, a los otros hermanitos sanos no se les va a contagiar la discapacidad, ni física ni mental de su hermano. Algunas discapacidades tienen nombre, otras no, ¿cierto? Algunas cosas ese niño con limitaciones o discapacidad las puede hacer, otras cosas no. Eso mismo pasa con nosotros, somos seres absolutamente sanos hasta hoy y hay unas cosas que podemos hacer y otras que no podemos porque no sabemos o porque no tenemos la habilidad. Entonces hay que entender que ese niño con discapacidad también tiene unos potenciales. La discapacidad no es atributo de la persona que la tiene, es el resultado de un conjunto de condiciones orgánicas. Esas condiciones son agravadas, originadas por un entorno social. Y es importante tener en cuenta esto, la manera como en la actualidad nuestra sociedad está estructurada es la que genera los entornos discapacitantes, ¿cierto? Muchas veces limitaciones que no son tan grandes por la sociedad en que vivimos y el entorno que lo discapacita es lo que hace que esa persona no pueda satisfacer sus necesidades y que esa persona no pueda salir avante, ¿cierto? Entonces muchas veces el entorno, no la persona. Cuando llega la discapacidad a la familia, ¿dónde es que estamos? ¿En qué país? No, ¿dónde es? Según el cuentecito, Holanda. Entonces cuando llegamos a Holanda y no a Italia, que es para donde estaba viajando nuestro vuelo, decimos, Dios mío, ¿en qué forma ese diagnóstico me va a impactar? ¿De qué depende que ese diagnóstico de discapacidad a mí me impacte más o me impacte menos? Depende de 4 factores. Esos 4 factores son la historia personal. ¿Qué significa eso? De acuerdo a cómo cada uno de ustedes haya asumido los problemas en la vida, de acuerdo a la personalidad, entonces el que es muy tranquilo, sereno, que es más calmado, reflexivo, muy seguramente esa persona va a asumir la situación de una manera más tranquila, porque esa es su historia personal de enfrentarse al conflicto. Eso en salud mental se llaman las estrategias de afrontamiento y todos nosotros tenemos estrategias de afrontamiento absolutamente diferentes para cada situación de la vida. Depende de los rasgos personales que lo hemos estructurado a lo largo de la vida a través de lo que hemos construido de nuestro temperamento. Parte de eso viene de lo adquirido o parte de eso viene de un morralito que todos cargamos en la espalda, que es la historia de nuestras familias de origen, ¿cierto? Porque venimos ya con un costalito que nos va como definiendo muchas acciones en la vida, que vamos puliendo y mejorando a lo largo que recorremos el camino. Y depende de la escala de valores. La escala de valores es la espiritualidad, es decir, el sentido de vida que cada uno de ustedes le dé a su propia existencia. Cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de religión, estamos hablando de eso que a usted lo ancla y le da sentido de vida. Entonces esto traduciría que a mayor escala de valores o a mayor espiritualidad, menos me va a impactar el diagnóstico, porque tengo un sentido a mi vida del cual permito pegarme, al cual me anclo para sufrir menos. Y todos estos 3, porque dirán ustedes, falta el cuarto lo quise hacer así porque yo diría que abarca los 3 anteriores y el 4º factor se llama la red de apoyo. A medida que mi red de apoyo es más grande, es directamente proporcional a tener menos impacto, menos sufrimiento. La red de apoyo no solo está dada por la familia, la red de apoyo está dada por los amigos, por los vecinos, por los compañeros y compañeras del colegio, por los padrinos, por los famosos compadres, por otras personas, por la red de los profesores del colegio, es decir, la parte académica, la parte cultural, el grupo de oración, las señoras que me acompañan a la iglesia, es decir, una cantidad de gente que está a mi alrededor que en determinado momento se convierte en mi red de apoyo. Cuando mi red de apoyo es más sólida y hay mayor número de ella, menos impacto va a generar esta condición en mí. Cuando llega entonces el diagnóstico de la discapacidad, lo hemos denominado estresor o crisis. Cuando vamos avanzando en el proceso, lo vamos llamando ajuste. Y cuando vamos avanzando, se llama adaptabilidad del proceso. Voy a explicarles cada uno de ellas. El estresor es la crisis, es decir, la llegada del evento introspectivo, de la situación que me genera dolor, la llegada a Holanda,
la llegada del hijo con la discapacidad. En ese momento yo veo todo perdido. ¿Por qué? No lo esperaba, me duele, pienso en el futuro, me angustian ciertas cosas, no tengo los recursos y en ese momento mis capacidades no me dan para empezar a pensar que tengo que salir adelante. Cuando voy avanzando ya llega el trabajador social, la psicóloga, el pediatra, me dan el diagnóstico, me cuentan lo que está pasando, me ofrecen los recursos. Nosotros, o sea, las familias, nos empezamos a dar cuenta que ya tenemos un poquito de recursos para ir saliendo adelante. Entonces vamos entrando en una fase que se llama el ajuste, donde mis capacidades están siendo a la par con el dolor, pero todavía sigo sufriendo, ¿cierto? Y cuando voy avanzando en el tiempo, llego al periodo de la adaptación, cuando ya me di cuenta que yo sí tengo recursos para salir adelante, porque tengo una historia personal de aprendizaje de otras experiencias dolorosas que me han servido y las aplico a esta, porque tengo elementos de mi personalidad, porque soy fuerte, porque soy segura, porque soy tranquila, porque tengo una escala de valores, porque tengo una espiritualidad y porque tengo una red de apoyo. En ese momento llegó a un periodo de adaptación. ¿Tiempo entre uno y otro? No lo sé, es individual, cada persona lo vive de una u otra manera. Estas entonces son las definiciones, lo mismo que les decía, esto es solo la teoría, lo representa pues la gráfica. Entonces, ¿qué están esperando esos papás de esos niños con discapacidad? Están esperando creer en sus reportes, ver la veracidad de lo que está pasando, porque inicialmente, que tampoco es tema de esta charla, vienen esas fases del duelo, entonces viene la negación, porque a mí, porque yo, si será verdad, no se habrán equivocado, ese sí será mi hijo, no será otro homónimo, ¿cierto? Entonces necesitamos creer en lo que nos están mostrando. Necesitamos que nos explique ese médico, ese personal que nos acompaña, cuáles son los signos de alarma en ese desarrollo de ese niño que va a tener la discapacidad. Que nos expliquen, es menos doloroso si nos explican de una manera clara y sencilla lo que está pasando, que si nos engañan, ¿cierto? Y nos dan expectativas que nunca se van a cumplir. Cuando nos dan un diagnóstico oportuno, no cuando nos dilatan la situación, cuando nos hacen que se pueda conocer cuál va a ser el desarrollo del niño y en qué lo va a poder incluir. Siempre, pase lo que pase, habrá inclusión. El niño con paraplegia se va a poder incluir en un proceso de rehabilitación. El niño invidente se puede incluir a un proceso de rehabilitación. El niño con parálisis cerebral se puede incluir en un proceso de rehabilitación. El niño con autismo, muchísimo que hacer con él. Entonces siempre ese niño va a estar enmarcado en un pronóstico que se pueden hacer cosas por él. Y que los profesionales sobre todo utilicemos un lenguaje claro y muy sencillo. ¿Para qué? Para que sean comprendidos pues por todos ustedes. Entonces en ese trasegar por Holanda de venir con ese niño con la discapacidad, las familias empiezan a experimentar una serie de emociones. ¿Cómo podemos definir las emociones? Las emociones son un cambio interno que es generalmente pasajero y aparece en respuesta a una serie de estímulos ambientales y nos acompañan desde el nacimiento. Hay emociones básicas y hay emociones complejas. Las emociones básicas experimentamos de forma más o menos natural. Una emoción básica es la alegría, una emoción básica es, por ejemplo, la tristeza, ¿sí? Una emoción básica es el miedo. Las emociones complejas son aquellas que vamos estructurando en la vida a partir de las experiencias. Por ejemplo, a través del miedo y la rabia aparece ya una más compleja, la vergüenza, o aparece la frustración. Pero todos experimentamos emociones y no las podemos clasificar como buenas ni malas. Es normal en ocasiones de la vida sentir vergüenza, es normal en ocasiones de la vida sentir miedo, es normal en ocasiones de la vida sentir soledad, ¿cierto? Entonces, todas las emociones están enmarcadas dentro del rango de la normalidad para nosotros. Entonces, las familias que tienen este hijito o hijita con discapacidad experimentan muchas emociones. Revisando pues todas las lecturas que hice para acompañarlos hoy, pues encontré muchísimas emociones negativas y muchísimas emociones positivas. ¿Por qué no traigo las positivas? Porque por las positivas no sufrimos, ¿cierto? Y pues creería yo que no es tan adecuado que yo me pare acá a contarles, entonces cómo manejan la alegría, si esa es una positiva que se sienten antes felices de tenerla y no les está causando ninguna dificultad.
Por eso quise que nos refiriéramos a las emociones negativas, para saber qué hacer con ellas y cómo entenderlas. Las primeras emociones la primera emoción, es la tristeza. Entonces esa familia experimenta tristeza, que es un sentimiento percibido no como muy agradable. Es normal sentirse a veces triste, ¿sí? Ella viene y se va, y en general no se queda uno triste durante mucho tiempo. ¿Por qué es esa tristeza? Pues porque no es el hijo que yo esperaba, porque por ejemplo si tiene un retardo mental no va a poder aprender como los hermanos, es difícil que vaya a un colegio regular, si tiene una condición de discapacidad tan severa que está postrado en cama, va a ser muy difícil que conozca el mar, que podamos hacer un viaje largo con él, que salga a montar bicicleta como los hermanos, que acompañe al papá al taller de mecánica, que era lo que él anheló cuando su mamá estaba en embarazo, ¿cierto? Entonces, generalmente esa tristeza desaparece y no dura mucho tiempo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se llama el kit de la supervivencia? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes como familiares de ese paciente? Pedir un abrazo, no solo porque sea un niño, es decir, el hermanito del niño con discapacidad le pide un abrazo al adulto, al papá, a la mamá, al abuelito, al tío, le pide un abrazo el esposo a la esposa. Le pide un abrazo la mamá de ese niño con discapacidad a su mamá, es decir, a la abuelita del niño, porque el abrazo reconforta, ¿cierto? ¿Qué puede hacer? Buscar a una persona y explicarle uno cómo se siente. Yo me siento triste y la razón es esta y esta y esta. Muchas veces esa otra persona no va a tener la respuesta, ni va a decirle qué tiene que hacer para no sentirse triste, pero solamente escucharlo a usted lo va a aliviar. ¿Qué más puede hacer? Lo que a usted le gusta. Si es el papá y la mamá, jugar fútbol el papá, la mamá cocinar, pintar, ir a clases de crochet, ir al grupo de oración. El hermanito, ¿qué puede hacer para sentirse menos triste con su hermano discapacitado? Pintar, salir a jugar, ver una película, comer crispetas, centrarnos en lo que nos gusta. Hace bien llorar. En ocasiones cuando lloramos nos sentimos mucho mejor. No está mal llorar. Y no está mal expresar esa tristeza a través del llanto. Estar triste no es por falta de amor, es decir, no sientan miedo a expresar la tristeza por temor a que interprete que es que usted siente que no lo quieren. Sí lo quieren, pero usted se siente triste es por la condición que padece su niño, su niña, o su hermano, o su sobrino, o su nieto. Cuando ya la tristeza sobrepasa un límite y un tiempo, y vemos que a pesar de que pasa el tiempo, la tristeza definitivamente no desaparece. No quiero hacer nada, no me quiero levantar, lloro, ya no quiero comer, no me motiva lo que antes me gustaba, ya no es tan normal. Entonces ya sí debo pedir ayuda, debo contarle a alguien cercano que la tristeza que yo le había contado no me pasa para que busquen ayuda. Entonces es normal, pero que pase rapidito. ¿Listo? La otra emoción es la culpa. La culpa es la manera como nosotros nos logramos sentir cuando hacemos algo mal y nos damos cuenta. Y no lo hemos hecho lo suficientemente bien y nos sentimos así. ¿Cómo es así? Mal, muy mal. Nadie tiene la culpa de la discapacidad, como les decía ahorita. Algunas veces ni siquiera el personal de salud sabe por qué. Entonces, lo más importante en ese kit de supervivencia es empezar a trabajar ustedes mismos en la desculpabilización de la situación, ¿cierto? Porque yo bailé mucho en el embarazo, porque yo llegué tarde durante los 3 primeros meses del embarazo y entonces mi esposa se enojaba mucho conmigo, porque yo no estuve en el control prenatal, porque no me tomé la vitamina, bueno, una cantidad de cosas que ya el médico pues en su momento se las irá resolviendo. Si no sabemos qué podemos hacer entonces en ese kit de supervivencia, preguntar. Si no sabemos de dónde viene la discapacidad, siempre hay que preguntar. Una forma de aliviar la culpa es conocer. Entonces le pregunto, si soy niño, a la mamá o al papá. Si soy adulto, le pregunto al médico, le pregunto al terapeuta, interrogo. Antes de las citas, hagan una lista de preguntas. ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo mejoró esto? ¿Así me siento? Y lo mismo los niños, en esa lista de preguntas para sus papás. Recordar que no hay respuestas para todo. Si el niño les pregunta, mami, mi hermanito, ¿por qué tiene la cabeza tan grande?
que se llama la hidrocefalia, y por qué él no aprende tan fácil como yo, y por qué no puede entrar a un colegio normal. Yo algunas las sé responder, otras no. Entonces la mamá también tiene a su médico, a su terapeuta para hacer las preguntas, pero también se vale decirle, no sé, para eso no hay explicación, no te tengo la respuesta. No tener miedo a decir, no sabemos. Igual, en el trámite o en el kit de supervivencia de esa culpa, es importante también entender que ni la personita, es decir, el niño con la limitación, esperamos que sea perfecto, ni nosotros que no la tenemos somos perfectos. Es decir, entender que nadie está esperando que nosotros tampoco nos equivoquemos. Todos en el trasegar por la vida nos vamos a equivocar. La tercera emoción se llama los celos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, la tercera emoción se llama los celos. Los celos son un sentimiento que no es muy agradable, pero es normal sentir celos. No estamos frente a un fantasma, no estamos frente a algo patológico o anormal, es normal. Si sientes celos, no te preocupes. ¿Quiénes pueden sentir celos? El hermanito, pues la mamá 24 horas girando alrededor del hermano con limitación. ¿Quién puede sentir celos? El papá de la mamá. La mamá todo el día es en función de lo baña, lo lleva al colegio, le da la comida, lo acuesta, y la mamá cuando termina a las 9 o 10 de la noche está rendida, no está con el papá, se terminó la vida sexual, ya no conversan. Entonces es normal sentir esa emoción. ¿Cuál es el kit de supervivencia para los celos? Pensar siempre que los demás miembros de la familia sí se preocupan por uno, sí están pendientes de uno, lo que pasa es que lo hacen de otra manera. ¿Por qué? Porque al hermano o al niño con discapacidad lo ven más sensible, más vulnerable, más necesitado de atención, más frágil, y cosas que usted sabe hacer solo, como por ejemplo el otro hermanito comer, bañarse, vestirse, cepillarse los dientes, pasarse la seda, hacer la tarea, este niño con la limitación no lo sabe hacer. Explicar siempre a los otros miembros de la familia que usted está sintiendo celos. ¿En qué momento es cuando lo siente? ¿Qué siente cuando siente los celos? Siento celos y eso me da rabia, eso me da ganas de llorar, o siento celos y por eso es que no quiero hablar, o por eso me aíslo. Pedirle a los miembros de la familia que hagan cosas sencillas. Mira, como yo siento celos porque tú todos los días peinas a mi hermana con trenzas, entonces mami, yo sé que vives muy ocupada porque además le tienes que hacer todo a mi hermana, entonces los domingos cuando yo no vaya al colegio a mí también me haces trenzas, ¿cierto? O el esposo decirle a la esposa, mi amor, yo sé que estás muy ocupada y que la niña te absorbe mucho tiempo, pero te pido que por lo menos 2 veces a la semana antes de acostarte me regales 10 minutos para conversar. La esposa decirle al esposo, amor, yo sé que tú todo el tiempo te ocupas del niño o la niña, que es nuestra hija con la limitación, y los fines de semana siempre estás con ella, te pido que cada 15 días me des una tarde de salida para mí, ¿cierto? Entonces hay que expresar eso, no el malestar de otra manera, con rabia, con agresividad, aislándose, privando del afecto al otro. Pedir espacio sin la persona, esto es muy importante, todos ustedes tienen derecho a decir, no quiero que mi hermano esté hoy con nosotros, no quiero que mi hijo hoy esté con nosotros, no tiene nada, no es malo. Todos entienden la necesidad de espacios a solas y eso es entendible desde todo punto de vista. Están cansados, están fatigados, los otros hijos necesitan atención, porque hay tiempos que se necesitan para los otros hijos, para la pareja y para uno mismo solito. No es malo que la mamá diga una tarde, hoy te va a cuidar la abuela porque yo me voy a ir a arreglar las uñas, a tomar un tinto con unas amigas, porque yo me voy a dar una vuelta al parque caminando, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes expresan que necesitan tiempos a solas, no pasa absolutamente nada. El cuarto sentimiento es la vergüenza. La vergüenza es el sentimiento, la emoción que experimentamos cuando estamos frente a otras personas y sentimos que lo que nosotros hacemos es diferente. Entonces sentimos que nos están mirando mal, que nos están criticando, que nos están señalando. Es normal sentir vergüenza, absolutamente normal. Entonces en estas familias, en ocasiones, hay que explicar de forma normal lo que está pasando. Entonces, si por ejemplo tenemos vergüenza de salir con ese niño porque grita, porque se ala el pelo, porque tumba cosas, por ejemplo, cuando van al Éxito, que está el cerro así de atunes y el niño con la discapacidad lo tumba y uno tiene mucha pena. Entonces es normal uno
a la señora que se paró al lado, señora, por Dios, ¿cómo deja que ese niño haga eso? Me disculpa señora, es mi hijo y tiene una discapacidad. Tener la posibilidad de hablar y explicar lo que está pasando de forma normal, con palabras tranquilas. Si alguien le pregunta, ese niño ¿por qué chorrea la saliva? Ese niño ¿por qué no cierra la boca? Porque él tiene un retardo mental profundo, ¿cierto? Porque él tiene un síndrome de Down, porque él es autista. No tener miedo a decir, siempre expresar las cosas. Si son los hermanitos, es muy importante que ellos, nosotros en la crianza, los hijos aprenden de nosotros a través de una acción que se llama el modelamiento. Como somos nosotros, en general son los hijos. Como nos ven actuar, ellos actúan. Si unos hermanos ven un papá y una mamá tranquilos, que cuando van por la calle le preguntan, mira el niño, ¿por qué tiene esos aparatos para caminar? Porque el niño tiene unas secuelas de polio. Entonces el niño de esa manera va a crecer y va a tramitar esa misma situación con sus amigos. ¿Qué le pasó a tu hermanito que tiene esos aparatos en los pies? Tiene unas secuelas de polio, porque eso aprendió de sus papás de una forma muy, muy tranquila. Si la mamá y el papá no saben qué decir y tampoco qué responderle al niño, pues pregúntele a los terapeutas que ellos le van a ayudar. Si definitivamente la situación es muy molesta, la angustia que genera y la vergüenza es demasiada y yo siento que yo no puedo con eso, evito ir a esos lugares, trato de quedarme entonces en la casa y lo converso con la familia. Vea, yo definitivamente los domingos a misa de 6 no vuelvo, es la misa más llena de gente y el niño empieza a emitir unos sonidos y el padre en la predicación, no soy capaz, me siento avergonzada, pero lo socializa con la familia, ¿cierto? Porque en la medida en que yo lo socializo, la angustia va disminuyendo, se va disolviendo. Y otra técnica que es muy fácil, esa no solamente para este tema que nos convoca, sino para todo, cuando yo tengo mucha vergüenza, mucha pena, yo centro mi atención en otra cosa. Entonces igual centro comercial y tengo mucha pena porque el niño está haciendo algo, yo miro entonces las vitrinas, pues sin descuidar al niño obviamente, miro la vitrina, me entretengo mirando la gente, me voy leyendo letreritos, hago otra cosa diferente que cautive mi atención para no ocuparme de la intranquilidad que me genera que los otros me estén mirando, ¿listo? Entonces eso hay que hacerlo y ahí vamos disolviendo esa vergüenza. Otro sentimiento, la soledad, aparece cuando sentimos que nadie está al lado de nosotros. La soledad es una emoción más de los adultos, porque en general los niños casi nunca se sienten solos, porque los niños en general siempre tienen gente que está alrededor, no está la mamá pero está la abuelita, no está la abuelita pero está la tía, está el otro hermano, está el primo, están los amiguitos que los rodean todo el tiempo, pero en el adulto sí es muy normal sentirse solo. En ese kit de supervivencia debe explicarle usted a ese adulto que está cercano a usted cómo se siente. El adulto, procurar buscar un referente para contarle la emoción que sea otro adulto. Acuérdense pues que no debemos cargar a los niños con las emociones, entonces no coger al otro hijo. El niño discapacitado tiene 6 años y los niños que están sanos tienen 8 y 12 años y yo voy y les cuento, ay, me siento tan deprimida, me siento tan triste, me siento tan sola. No, no se deben cargar con eso. Entonces buscar a otro adulto para explicarle lo que siento, empezar a hacer actividades que nos motiven y que sean de nuestro interés, compartir con otras personas. En general, las familias de los niños con discapacidad tienden a aislarse muchísimo, ¿cierto? Por pena, por vergüenza, por tristeza, porque perdieron la red social. En la medida en que compartamos con otras familias, era lo que decía el cuentecito, cuando ella llegó a Holanda, la gente hablaba mucho, pero de Italia. Es decir, ¿de qué hablaba la gente? De los niños normales. Por ejemplo, llega una mamá y va a un algo. Isabela tiene 8 años y tiene una discapacidad importante. Y hoy Isabela, por primera vez, 8 años, cogió el vaso con la manito. La mamá está absolutamente feliz. Cuando la mamá cuenta eso en un escenario de mamás de niños de 8 años normales, y es que eso te causa admiración y es que eso te parece pues extraordinario. Obvio, mi hija no cogía el vaso, tiene una discapacidad y es lo que yo he logrado ayudarle. Pero si va a un escenario de mamá con niños discapacitados y cuenta que Isabela de 8 años cogió el vaso, unas se paran y le dan picos, otras la abrazan, las otras lloran, todas aplauden, celebran. Y las otras dicen, ay, qué rico, ¿cuándo será que el mío que tiene 10 también coge el vaso? Entonces, estar en grupos de apoyo o actividades escolares con otras mamás que tienen la misma experiencia es muy especial, porque en la medida que yo me doy cuenta que otros padecen el mismo sufrimiento, mi tristeza, mi angustia y mi dolor se va disolviendo. Entonces es muy importante hacer redes de apoyo.
Por ejemplo, para los niños es muy importante, cuando van al colegio de sus hermanitos con discapacidad, ven que hay otros niños normales que tienen hermanitos con discapacidad. Entonces ellos se dan cuenta que no son los únicos niños con discapacidad, no son los únicos niños normales que tienen hermanitos con discapacidad. Muy bien. Otra emoción, el enfado o la rabia, la ira, la imagen de la ira, el furioso. Aparece como una reacción a lo que siente que te molesta o no te gusta o que consideras injusto. Es una emoción absolutamente normal. La palabra más repetida en esta conferencia es normal. Es normal, es una emoción básica, es una emoción intensa y es difícil de controlar. En ese kit de supervivencia, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a detener, vamos a contar hasta 10, vamos a tener una respiración profunda, vamos a ir a un lugar tranquilo, a un lugar alejado preferiblemente. No respondo inmediatamente cuando tenga esa emoción, me calmo, pienso, analizo. Puedo también ir y pegarme una ducha con agua tibia durante 10 minutos, eso me calma. Puedo coger un hielo de la nevera, sostenerlo en la palma de mi mano y apretarlo y esperar que el hielo se disuelva. Cuando ya caiga la agüita, mi emoción, mi enfado ha pasado. Es otra técnica que podemos aplicar. Podemos contarle a alguien por qué tenemos rabia. ¿No se dan cuenta que cuando uno tiene mucha rabia y le cuenta a una persona, tiene menos rabia? Cuando le cuenta a la segunda, tiene menos rabia. A la tercera, menos. Cuando le cuenta ya a la quinta, al final del día o a la sexta, ya casi no tiene rabia, ya se convierte solo en una historia. Entonces, hablar de esa emoción la va disolviendo. Si no quieren hablar, ¿qué puede pasar? Algunos no quieren hablar. Hacer un dibujo. Por ejemplo, coger el lápiz y escribir duro, fuerte. Colorear, reteñir. También se puede hacer ejercicio, se puede uno mover, desplazarse, correr, hacer cosas por el contrario que no sean con tanta adrenalina. Por ejemplo, a mí no me calmaría hacer ejercicio, cero. Yo creo que eso me daría más rabia. Entonces a mí, por ejemplo, me calma leer, escuchar música, me encanta la música celta, se las recomiendo, música relajante, música para dormir. Por ejemplo, cantar, al que le guste cocinar. Una actividad muy placentera para uno también lo logra calmar. No dejar que la rabia se haga más y más fuerte. En la medida en que nos permitimos que la rabia crezca, la emoción es mucho más difícil de controlar. Otra emoción, la preocupación. Normal, todos los seres humanos en algún momento de la vida hemos estado preocupados, teniendo o no teniendo un hijo con discapacidad, por una u otra razón. La factura de la luz, el examen que tenemos que presentar en el colegio, el diagnóstico médico que nos van a dar, porque vamos a ir a reclamar el resultado de la mamografía, porque vamos a llegar tarde a una reunión del colegio de los hijos, etcétera. Todos hemos tenido preocupación. En ese kit de supervivencia podemos explicarle a personas cercanas que estamos preocupados. Y al hablar de la preocupación podemos encontrar apoyo. Ay, mira, tú estás preocupado porque tu hijo no ha podido conseguir la cita para el comité de rehabilitación y yo estoy preocupado porque no le ha llegado los medicamentos de la epilepsia y el hijo tiene retardo mental y fuera su convulsión. Entonces yo encuentro que mi preocupación es de menor magnitud que la de la otra persona, ¿cierto? Menos agobiador, menos agobiante. No tener la cita en el comité de rehabilitación que no tener el medicamento para la epilepsia. Entonces, cuando yo hablo con otros y conozco las preocupaciones de otros, las mías se pueden ir disolviendo. Si están con los que aman, las preocupaciones se irán. Solo con el contacto con el otro, la cercanía con el otro nos vamos sintiendo mejor. Hablar con otros que tengan experiencias en temas similares nos puede dar un alivio. Voy a apresurar un poquito porque ya me están hablando de tiempo. La otra emoción es la angustia. Es estar mucho más que preocupados, pendiente de una cosa todo el día. O sea, no es solo preocuparme, sino pensar en los mismos. La angustia se expresa a través de síntomas somáticos de mi cuerpo. Puedo tener sudoración, temblor en las manos, enrojecimiento, mariposario estomacal. ¿Qué podemos hacer? Parar, tomar un tiempo de descanso, hacer otras actividades diferentes. Procura repartir el trabajo del cuidado con otros, lo que les decía ahorita, pide ayuda, dile al tío que lo cuide, a la abuelita mientras tú sales,
piensas que también hay otros que pueden y quieren ocuparse, que hay veces eres tú el que no quiere delegar. Y cuando alternes el cuidado, no se queda haciendo segundo turno. Es muy frecuente en las mamás. La abuelita viene y lo cuida y yo me quedo haciendo en la cocina, pero echando ojo a ver qué es lo que la abuelita está haciendo, si lo dejó caer, si le dio el medicamento. Si estoy en mi tiempo de descanso, me ocupo de eso. Se llama el cuidado de sí. Entonces me voy y hago otra actividad distinta y confío en la persona que me está ayudando con el cuidado. Papás en el proceso de apoyo. Nosotros aprendemos entonces a ser papás a través de la experiencia que nos transmiten nuestros propios papás, ¿cierto? Hacemos todos uso del ensayo y el error, es decir, no tenga miedo, usted se equivocó porque todos en el camino, en la función de papá, tenemos el derecho a cometer errores. Del terapeuta se debe recibir control como padre, es decir, nosotros depositarles a ustedes la plena capacidad de ejecución con sus hijos, que ustedes confíen en lo que saben y en lo que han adquirido, comprender que las conductas de sus hijos van a mejorar, pero otras que no tienen mejoría o van a tener un retroceso, y eso es normal y hace parte del proceso. Tener un cuidado del cuidador. Es decir, el que cuida al niño, tener un cuidado de sí y no negarse a la realidad, sino enfrentándola y pidiendo ayuda. Negarse a la realidad empeora todo. Todos los seres humanos tenemos recursos para enfrentar las crisis. Esos recursos no se los fomenta solamente el terapeuta, ustedes lo tienen, cada uno de ustedes es capaz de asumir las dificultades. Tenemos recursos que son personales y recursos que son familiares. ¿Qué recursos personales tenemos? Nuestro nivel cognitivo, es decir, nuestra capacidad de inteligencia, nuestros conocimientos que los vamos adquiriendo, y hay un aplauso pues para ustedes porque los van adquiriendo a través de venir a estos espacios, de las lecturas que hacen, de las conferencias que escuchan, de la asociación de padres de familia de los colegios de sus hijos, de todos esos, de los programas de televisión, de sus propias habilidades, del tipo de personalidad que ustedes tienen, de su estado de salud. Es más fácil asumir una situación de discapacidad en un hijo cuando yo estoy muy bien, ¿cierto? Que no, por ejemplo, una mamá que le llegue el diagnóstico de un hijo de 7 años con discapacidad y la mamá tiene fibromialgia y cáncer de mama. Su estado de salud no es competente en ese momento, entonces no va a ser un recurso positivo. Y voluntad lo subrayo, pues porque es como la gotica que se necesita en todos los procesos de la vida, ganas, deseo. Los recursos de las familias son la composición familiar, el número de los miembros de la familia, la etapa del ciclo vital que están viviendo. No es lo mismo asumir un proceso de un niño discapacitado cuando yo como mamá y papá tengo 30, 32 años, que cuando tengo 45 y 47 años y llega ese niño discapacitado, ya no tengo la misma energía, la misma fuerza, estoy un poco más cansado. Cuando una familia es organizada y hay límites, cuando una familia tiene un alto grado de enganche afectivo, de conexión emocional, cuando una familia ha tenido crónicamente la capacidad de abordar las crisis a través de la conversación, del diálogo, de la tranquilidad, cuando hay buena comunicación entre los esposos, buena comunicación entre los padres y los hijos. Esto parece muy sencillo, pero no se imaginan lo importante que es. Hay incluso estudios que muestran cómo las familias salen de las crisis a medida que se sienten más orgullosas de ellas mismas. Si yo tengo un grado alto de orgullo de mi familia y por mi familia, mi crisis se va a solucionar más rápido. Y triste decirlo, pero también depende de los ingresos y la economía de la familia. Los padres tienen una influencia enorme sobre el desarrollo emocional y conductual de los hijos, y algunas prácticas de crianza pueden causar los problemas de los niños empeoren, es decir, a través de cómo reaccionamos y a través de cómo vivimos y tramitamos las emociones, los niños se van desenvolviendo en la vida, con limitación o sin limitación. Pautas entonces de acompañamiento. La comunicación es la clave fundamental para resolver esta situación. Se necesita que como papás ustedes estén informados, como abuelos, como tíos, que todo ese conocimiento que tienen lo repliquen, que haya atención para todos, no solo para el niño con discapacidad, afrontar la situación de una forma realista, tratar de llevar la situación de la manera más normal posible, recordar nosotros como papás que esos hijos que hay en la casa, los hijos que no tienen la discapacidad siempre nos están mirando. ¿No se imaginan cómo es de hermoso ver, por ejemplo, hijos adultos con hermanos discapacitados cuando ya todo el núcleo familiar es grande?
para ese hijo que vivió en un hogar donde papá y mamá afrontaron esa discapacidad de una manera tranquila y serena, ese hermano adulto va a vivir esa discapacidad de su hermano de la misma manera. Siempre procurar hacer planes juntos. Existen factores de riesgo en salud mental y por supuesto en ambientes de discapacidad, que son la violencia intrafamiliar, el famoso acoso escolar, los trastornos de la conducta alimentaria, la disfunción familiar y de pareja y los trastornos depresivos, que por allá en otra conferencia podemos hablar de ellos. Bueno, y aquí la promoción, pues también, la terapia familiar como una opción. ¿Por qué vemos la terapia familiar como una opción para estas familias que tienen este sufrimiento? Porque la terapia familiar permite que el entorno del hogar desarrolle unos factores protectores. ¿A través de qué? De que la familia encuentre un equilibrio que es muy positivo entre la forma de llevar la discapacidad de ambos padres, es decir, que esa barquita navegue para el mismo lado. Que haya una percepción del afecto positivo, que el niño con discapacidad y también los niños normales sienten que los quieren, que los aman, que son incluidos, que no sientan que ellos son una carga. A veces que van a consulta me dicen, doctora, es que ¿tú por qué vienes a este espacio? ¿De qué quieres que conversemos? De que me ayudes para que yo no sea el problema. ¿Y quién dice que tú eres el problema? La mamá y el papá, que si yo no hubiera nacido, ellos no tendrían este problema tan grande. Entonces, que él perciba un afecto, que haya un equilibrio, la condición de limitación o de discapacidad no está exenta de que yo imponga cosas, pues de que yo ponga límites, de que yo instaure disciplina. Entonces, a pesar de la discapacidad, que sería tema de otra conferencia, pautas de crianza en niños con discapacidad, que es un tema así de grande, importante tener en cuenta que necesitan imposiciones, reglas, normas y también gratificaciones, que la familia tenga un modelo de crianza a través de la honestidad y la democracia, que la familia tenga una crianza basada en la tolerancia y la frustración, que tenga una educación estable y supervisada, es decir, siempre nosotros ahí, de la mano, al lado de, y que haya un tiempo de calidad compartido en familia. ¿Qué es la terapia familiar? Es una intervención importante de grupos sistémicos de personas, instituciones y familias, que nace más o menos en los años 50, la terapia familiar nace en Estados Unidos y llega a Colombia más o menos en los 70, que busca aliviar el dolor y la tensión que tiene la familia a través del ciclo vital que van atravesando, ¿cierto? Y que la disuelve a través de la conversación. ¿Qué genera la terapia familiar? ¿Cambia el niño discapacitado? ¿Cambia la condición? ¿Resuelve el retardo mental? No, la terapia familiar no lo cambia, ni nada lo va a cambiar, simplemente transforma la idea de crisis y ayuda a que la familia entienda lo que pasa, le explica la situación a través de la experiencia y esto culmina en que el problema se disuelva, ¿cierto? De que ya la situación o la condición no sea de agobio, de tristeza. Se pretende que a través de la conversación la familia adquiera una perspectiva diferente del problema que los trae a buscar ayuda. Esto es muy importante, la novedad de la condición, la severidad y los cambios en la vida familiar agobian a los padres y amenazan a los hijos y requieren ajustes. Siempre las familias con un miembro con discapacidad requiere ajustarse, porque por ejemplo ese rol de mamá que fue a trabajar toda la vida como cajera de Flamingo, cuando nace el niño con discapacidad ya va a tener que asumir otro rol, ya no va a ser proveedora, se va a quedar en casa cuidando al niño. Entonces esa reasignación de roles requiere atención. Por ser una condición que requiere cuidador, ese cuidador debe centrarse la atención en él. ¿Por qué requiere cuidado el cuidador? Porque se desvinculó de su actividad anterior, porque tiene que estar pendiente de unas citas médicas, una rehabilitación, suministrar un medicamento y del funcionamiento básico de la casa, porque sigue sus funciones de pareja, de mamá de otros hijos, de hermana de los hermanos, de hija de su mamá y su papá, es decir, un montón de roles que se van a ver invalidados o frustrados por esta nueva condición que ella asume de cuidado de su hijo. Bueno, y requieren tareas que son inesperadas e inaplazables. La mamá del niño con retardo mental profundo no puede aplazar el cambio de pañal, no puede aplazar la hora en punto de toma del medicamento. Son condiciones que van a ser innatas a la vida de ella el resto de la vida. En la terapia familiar como opción es importante tener en cuenta el niño, qué lugar ocupa en la familia, si eres el primer hijo, si es el hijo del medio, si es uno de los hijos de un parto gemelar, cuáles son las formas de hablar o expresar el problema.
no todos los niños expresan el problema a través de la conversación, mejor dicho, casi ninguno. Lo expresan a través de ¿qué? De la magia, del juego, de la fantasía, del dibujo. Entonces el terapeuta tiene que estar en capacidad de entender el mensaje que le está transmitiendo el niño a través de ese espacio terapéutico. ¿Y cuál es el lenguaje que ellos utilizan, cierto? Percibir mucho esos hilitos delgaditos. Los objetivos finales que pretendemos con el apoyo de familia son desestigmatización del miembro señalado como el problema. El niño discapacitado no es el problema. El problema es la crisis que está atravesando la familia. Igual, una cuñita, el problema no es el miembro de la familia que consume marihuana, el problema es la adicción, que es una enfermedad que tiene el miembro de la familia que consume marihuana, ¿cierto? Entonces es muy importante entender eso, ampliar el horizonte del problema, mirar mucho más allá, saber que siempre habrá algo para hacer, que cada uno encuentre su responsabilidad en la crisis, y que no se culpabilice y buscar salidas entre todos y no cargar a una sola persona con la solución. Ah, no, mami, es que usted que es la mamá, mire a ver qué puede hacer. Ah, no, papá, usted que es el que trabaja, mire a ver qué puede hacer. No, es que este problema o esta situación nos convoca a todos y como tal, todos vamos a encontrar solución. Esto me gustó mucho. Después de haber revisado todas las lecturas y unas cartillas que ahora les voy a recomendar que me parecieron geniales, que se descargan por internet en una universidad de Barcelona y son gratuitas. Hay cartilla para papás, hay cartillas para hermanos de niños discapacitados, hay cartilla, ayer descubrí una cartilla para abuelos. Se hizo un análisis como que a través del tiempo, cuáles eran las experiencias que tenían las familias, qué decían las familias de los niños con discapacidad, y miren qué hermosura. Dicen, a menudo hacen una valoración positiva de la experiencia. Dicen que les ha enseñado paciencia, tolerancia y compasión, capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de sentir el dolor del otro, que les ha dado la oportunidad de adquirir habilidades para manejar situaciones difíciles. Si hoy yo me entreno en cómo vivir una situación con un hijo con discapacidad en el futuro, tengo un duelo por una pérdida de un ser amado y muy seguramente lo voy a afrontar de una manera diferente. Y dicen, me dio confianza para manejar otros desafíos que he tenido que afrontar en la vida. Y no estoy pues como exagerando a lo que vi, no vi ninguna apreciación negativa en esto. Posiblemente sí las hay, pero esto eran experiencias que relataban las personas cuando ya habían recorrido un camino en la vida de la crisis, ¿cierto? Cuando ya habían llevado por un camino largo a su hijo con discapacidad. Eso es lo que decían como retroalimentación al final. Lo más importante es recordar que sobre todo es un niño, esa personita que tienen en casa con la discapacidad, que él necesita ayuda en algunas cosas, o quizás en otras no porque sea capaz de hacerlo, pero como es un niño, seguro le gustan las mismas cosas que les gustan a todos los niños. Y ahorita vamos a ver qué les gustan a todos los niños. Como conclusiones, yo les iba a leer el final del cuento, pero por asuntos de tiempo, por la grabación, voy a darle fin a la conferencia y al final terminamos el cuento, ¿les parece? Conclusiones grandes. Cuando una familia se conoce mejor a sí misma, cuando una familia está unida por altos grados de afecto, cuando una familia habla de lo que le pasa, cuando una familia deja legados a los hijos en prácticas de autocuidado, de respeto, de valores, es una familia que a pesar de la crisis transita mejor en la vida. Una familia que se calla lo que le pasa, que no habla del dolor, que no habla del sufrimiento y que aparenta como si no estuviera pasando nada, es una familia que sufre mucho. ¿Listo? La discapacidad, ojo, esto es muy importante, la discapacidad no es un evento familiar negativo, sino un proceso que lo que implica son cambios, adaptaciones y configuraciones. ¿En qué? En los vínculos y en las relaciones. Tu familia, tu papá, tu mamá, tu abuelito, aquí veo una chica adolescente que nos acompaña, tú eliges ser víctima o ser sobreviviente, solo tú lo eliges, o sea, tú eliges si llegando a Holanda vas a disfrutar como si hubieras ido a Italia, o te vas a quedar el resto de la vida llorando porque llegaste a Holanda, sabiendo que en Holanda también habían muchas cosas para disfrutar. Bueno, las personas que forman parte de una familia en donde alguno de sus integrantes padecen una discapacidad, esas familias son especiales. ¿Por qué? Porque son más vulnerables a situaciones de estrés, a cambio de roles
dentro y fuera de la familia. Son vulnerables y especiales, mas no diferentes, sino tienen que ser vistas como diferentes. Cada familia es única y particular y asimila la crisis de forma diferente. ¿Según qué? 4 factores que les dije al principio. ¿Cuáles? Escala de valores, historia personal, red de apoyo y factores de personalidad. Listo. Y esto es como una cuñita para que veamos que, porque aquí también hay muchas familias y personas que no tienen un hijo con discapacidad, pero nosotros no somos ajenos a esa situación. Todos podemos hacer algo. Entonces esta cuña es para los que estamos por fuera o creemos estar por fuera de ese panorama. Y es, en la sociedad todos debemos cooperar para que este tipo de familias, es decir, la familia con discapacidad, supere la posición desventajosa que tiene y fomente y logre la integración del hijo, para que pueda llevar una vida social lo más normal posible y alcance el objetivo único que todos tenemos en la vida. ¿Qué cuál es? Muy bien, la felicidad. Es el único objetivo que tenemos, o el más grande, el único no son muchos, pero es el más especial y el que si nos vamos sin lograrla perdimos este viaje tan especial. ¿Qué le gusta a esos niños? Como lo que le gusta a todo, las cosquillas, los abrazos. Le gustan los cuentos, la playa, la música, colorear, pintar, salir, comer papas fritas, comer helado, reír, refonfuñar. ¿Como a quién le gusta? Como a ti, como a todos nosotros nos gusta. Entonces es igual a nosotros. Lo que define el bienestar de la familia definitivamente es la capacidad de la familia de reorganizarse de forma interna, es decir, de la forma como la familia traía el vínculo cuando llega la discapacidad. Y lo importante aquí es entender que con discapacidad o no, la vida familiar, el trabajo, la academia, el ocio, las relaciones, todo continúa. La vida no se paralizó porque llegamos a Holanda, la vida sigue a pesar de estar en Holanda. Todo lo que afecta a la familia influye en la persona con discapacidad y todo lo que incide en esta, pues afecta directamente a la familia. Esta es parte de la bibliografía que revisé y les voy a compartir la parte final del cuento. Bueno, estábamos en Holanda, ¿verdad? Ya llevo más de una década en Holanda. Se ha convertido Holanda en mi hogar. He tenido tiempo para recobrar el aliento, para establecer y acomodarme, para aceptar algo como diferente a lo que yo había planeado. Miro atrás y reflexiono sobre los años cuando estaba recién llegada a Holanda. Recuerdo con claridad el golpe emocional, el temor que sentía, la ira que me acompañaba, el dolor y la incertidumbre. Durante esos primeros años en Holanda, traté siempre de procurar regresar a Italia, tal como al principio lo planeé, pero fue en Holanda donde debí permanecer. Hoy en día puedo decir lo mucho que he andado en este viaje inesperado. He aprendido tanto, pero este recorrido ha tomado su tiempo. He trabajado muy duro, compré nuevas guías de viaje, aprendí un nuevo idioma. Lentamente hallé mi camino en esta nueva tierra. Conocí a otras personas cuyos planes cambiaron, al igual que cambiaron los míos, y que podían ayudarme a compartir mi experiencia. Nos apoyamos mutuamente y algunos se han convertido en unos amigos muy especiales. Algunos de estos compañeros de viaje llevaban más tiempo que yo en Holanda y resultaron mis guías veteranos, ayudándome a lo largo de mi camino. Muchos se han adelantado, muchos me han enseñado, me han dicho cómo abrir los ojos a las maravillas que puedo contemplar en nuestra nueva tierra llamada Holanda. He descubierto una comunidad que se preocupa por mí. Holanda no era tan malo cuando yo pensé, cuando no llegué nunca a Italia. Creo que Holanda está acostumbrada a viajeros extraviados como yo. Se ha tornado en una tierra súper hospitalaria que extendió mi mano para dar la bienvenida, ayudar y apoyar a otros allegados como yo. A lo largo de los años me he preguntado, ¿cómo hubiera sido mi vida si hubiera aterrizado en Italia? ¿Será que hubiera sido como lo planeé? ¿Hubiera sido fácil? ¿Hubiera sido difícil? ¿Qué tan importante y lejos hubiera llegado? Cierto, este viaje ha sido retador y a veces yo he pataleado
y he exclamado en protesta por frustración. Y les digo, aún lo hago. Y efectivamente, Holanda va a paso más lento y es menos llamativa que Italia, pero también esto se ha convertido en una ventaja inesperada para mí. De cierta forma, mi familia y yo hemos aprendido a minorar la marcha, a mirar más de cerca las cosas. Hemos ganado una nueva apreciación de lo que es la belleza. Hemos estado en Italia con tulipanes y molinos de viento. He llegado a querer a Italia, he llamado a Italia mi familia, me he convertido en un viajero del mundo y he descubierto que no importa dónde aterrice, lo que es más importante es lo que logre hacer de mi viaje. Vengo y disfruto las cosas especiales, disfruto las cosas hermosas, las cosas que Holanda, cualquier pareja y familia tiene para ofrecerle. Hace más de 10 años que llegué a este lugar, que el cual no había planificado. Sin embargo, aquí en Holanda estoy agradecida porque este destino ha sido más enriquecedor de lo que hubiese podido imaginar en algún momento de mi vida. Gracias por escucharnos, gracias por este espacio. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación.